Audios, por favor, con cuidado. Profesor, disculpe, no se le escucha. Además, Buenas noches, chicos. micrófono está No, apagado. apaguen sus audios. Ya va a iniciar el video. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Estamos. Bien. Diciendo que vamos a terminar esta parte de capacidad de planta con los siguientes ejercicios. Miren, acá dice que aparece un DOP, como ustedes aprecian, para fabricar un banquito de madera, y dice que se trabaja un turno al día de 7.5 horas. Compañero, tu audio. Ingeniero, disculpe que lo corte. Hay un compañero que está prendido. Dángelo Díaz, por favor. Gracias. Ahora sí, ingeniero, puede Ya, continuar. miren, gracias. Miren, acá tenemos un DOP para fabricar un banquito de madera. Se trabaja al día 7.5 horas. Como ustedes aprecian, ingresa la madera a tornillo y pasa por estas actividades, ¿no? Una operación que es cortar, luego una inspección, comprobar medidas, luego una operación que es clavar las patas, luego se lija, luego se pinta y obtenemos el banquito de madera, ¿no? Acá tenemos entonces 5 actividades y a la izquierda se encuentra el tiempo, ¿no? Entonces, para cortar demora 2 minutos, para esta comprobar medidas 1.5 minutos, etc. La primera pregunta es hallar la capacidad efectiva o real diaria, dice. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes recordarán el ciclo pasado, el último capítulo que vimos era balance en línea, ¿no? Y si ustedes recuerdan, ¿no? Para balancear una línea, yo si tenía un DOP, ¿no? Lo que yo hacía es buscar el mayor tiempo, ¿no? Y ese mayor tiempo se llamaba cuello de botella, tiempo de ciclo o cadencia, ¿no? Y, y en este caso, miren, el mayor tiempo aparece acá, ¿no? En la operación 3, que es lijar. Quiere decir que esta operación 3, que es lijar, es la cadencia, el que marca el ritmo de producción, ¿no? Entonces quiere decir que en la operación 3, en 3 minutos, ¿no? Se fabrica un banquito de madera, es lo que significa. Pero la pregunta es hallar la capacidad efectiva o real. La capacidad efectiva o real justamente depende del mayor tiempo o tiempo de ciclo o cadencia o cuello de botella. Entonces decimos lo siguiente. Miren, la cadencia es la operación 3, que es lijar, que según este dato vale 3 minutos. ¿Qué significa? Que se fabrica una unidad, o sea, un banquito, en 3 minutos. Ahora, quiero averiguar en un día, que son 7.5 horas, ¿no? O sea, 7.5, una hora y 60 minutos, ¿cuántas unidades o cuántos banquitos voy a fabricar? Hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Y me sale 150 unidades. Por lo tanto, la capacidad efectiva real es 150 unidades por día. Es decir, que yo voy a calcular la capacidad efectiva o real con la cadencia, o con el tiempo de ciclo, o con el cuello de botella, que habíamos visto el ciclo pasado en un balance en línea. Entonces, si a mí me dan este DOP, busco el mayor tiempo, en ese tiempo se fabrica una unidad de producción, que en este caso es un banquito o una unidad. En 7.5 horas, convertidos a minutos, ¿cuántas unidades se fabricará? Me sale 150 unidades por día. Por lo tanto, esa sería la capacidad real. O sea, esta línea, este DOP, puede fabricar 150 unidades por día. Esa sería entonces la primera respuesta, ¿no? Ahora dice, mire, si se trabaja las 7.5 horas, o sea, todo el día, ¿no? Sin interrupción, ¿cuál sería la producción real diaria? Entonces, miren, acá me ha salido, yo busco el mayor tiempo, que sería la cadencia o tiempo de ciclo, y me sale 150 unidades por día. Esa es la capacidad real, ¿no? Ahora, si me dicen que se trabaja todo el día, 7.5 horas, sin ninguna interrupción, ¿cuál sería la producción diaria, la producción real diaria? Entonces yo, bueno,
la producción real diaria va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Porque me dice que no se interrumpe nada, ¿no? No hay ninguna interrupción. Entonces, la producción real en este caso va a ser lo mismo, 150 unidades por día. Entonces, miren, la producción real coincide con la capacidad real. No siempre es así, ¿no? Lo más común es que la producción real sea menor que la capacidad real, porque en muchos casos se va a, voy a perder algún tiempo por algún motivo, ¿no? Por algún motivo voy a perder algún tiempo. Pero en este caso, me están aclarando que no se pierde nada de tiempo, se trabajan las 7.5 horas, entonces como no hay ninguna interrupción, la producción real va a coincidir con la capacidad efectiva o real. Por lo tanto, en este caso, si yo quisiera calcular la eficiencia, sería el 100%, ¿no es cierto? Hemos visto una fórmula donde la eficiencia es igual a la producción real entre la capacidad efectiva real. Como son iguales, me saldría el 100%, ¿no? Bueno, recordando, pero eso no me está preguntando el ejercicio. Me está preguntando simplemente cuál es la producción real, lo mismo, ¿no? Lo mismo, no hay ninguna interrupción. Miren, pasamos a la pregunta C. Dice, si en el día se pierde una hora por cualquier motivo, ¿por qué se podría poner? Bueno, se podría de repente yo paré mi máquina para cambiar de producción o para darle mantenimiento, ¿no? Por algún motivo. La cuestión es que se perdió una hora. ¿Cuál sería la producción real ahora? ¿Y cuál es la eficiencia? Dice, ¿no? Entonces, si pierdo un día, por cualquier motivo que no me explica. Entonces, miren, si yo estoy perdiendo una hora por algún motivo, ¿no? Que podría ser que yo cambio de producto y tengo que acondicionar mi maquinaria o darle mantenimiento o algo, ¿no? Entonces pierdo una hora. Entonces, miren, yo ya sé que en este DOP voy a buscar el mayor tiempo, que en este caso es lijar, y ese tiempo es el que marca el ritmo de la producción, ¿no? A ese le llamábamos tiempo de ciclo, cuello botella o cadencia. Eso significa que en 3 minutos se fabrica una unidad de producción, en este caso es un banquito, ¿no? Entonces, una unidad se fabrica en 3 minutos. Como estoy perdiendo una hora, voy a trabajar 6.5 horas. Entonces, en 6.5 horas, convertido a minutos, ¿cuántas unidades voy a poder fabricar? Una regla de 3 simple, ¿no? Y me sale 130 unidades por día. Por lo tanto, mi producción real sería 130 unidades, ¿no? Entonces, la producción real en este caso no coincide, ¿no? Con la capacidad efectiva real, porque en la producción real hemos perdido una hora por algún motivo. La otra pregunta es calcular la eficiencia. Es producción real entre la capacidad real. La producción real es ahora 130, la capacidad real es 150, ¿no? Calculamos y me sale que la eficiencia, o lo que es lo mismo, el uso adecuado de los recursos, me sale 86.7%. Entonces, miren, si yo quiero calcular de una línea de producción, como podría ser esta, ¿no? Por ejemplo, tendría que conocer los tiempos, ¿no? Se supone que si yo he hecho acá un estudio de tiempos, yo he hecho 5 estudios de tiempos, ¿no? Uno para cada actividad. Y el tiempo mayor es el que marca el ritmo de la producción, que ya sabemos que el ciclo pasado le llamamos tiempo de ciclo, cuello botella o cadencia. Y eso me sirve justamente para calcular la capacidad real o efectiva. ¿Ya? Y la producción real puede coincidir, como en este caso, donde no se perdió ningún tiempo, o puede ser que no coincida, ¿no? Que es lo más común, que yo voy a perder tiempo por algún motivo, ¿no? De repente el operario está más lento de lo normal, de repente perdió algunos minutos, de repente tuvo que darle mantenimiento a la máquina o cambiar de producción, o siempre hay un motivo. Y la producción real normalmente va a ser menor que la capacidad real, pero puede ser igual, ¿no? Puede ser igual. Entonces, miren, con este ejercicio sencillo, ¿no? Nosotros hemos podido determinar si a mí me dan una línea de producción como esta, por ejemplo, ¿cómo haría yo para calcular la capacidad real, ¿no? Por ejemplo, esta es una línea, ¿no? En esta línea, miren, la capacidad efectiva real es 150 unidades. Si yo en una empresa no siempre hay una sola línea, hay varias líneas, ¿no? Entonces, si acá
Igual que esto, en esta sola línea, la capacidad real es 150 unidades. Si yo tuviera 3 líneas, ¿no? Sería 450, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esta sería una manera, ¿no? Y recuerden también que cuando yo elaboro un DOP, normalmente no voy a tener tan pocas actividades, ¿no? Voy a tener 30, 40, 50, depende de qué producto estamos fabricando, ¿no? ¿No? Pero el procedimiento, al margen de qué tan extenso sea el DOP, va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Y eso es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Cómo calcular la capacidad real de una línea de producción, ¿no? En este caso, un pequeño ejemplo para fabricar un banquito de madera. Miren, otra cosa, no se olviden que es muy importante saber cómo se ha hecho el estudio de tiempos. Miren, acá, en este caso solamente me dicen, ¿no?, que este es un DOP y se obtiene un banquito de madera. Como no me dice nada, ¿no?, yo asumo que es para una unidad, o sea, para un banquito, es decir, 2 minutos es para cortar un banquito, comprobar las medidas para un banquito, clavar patas para un banquito, ¿no? Pero ustedes recordarán el ciclo pasado que cuando veíamos estudio de tiempos, siempre nos preocupábamos al final de ver cuál era nuestra unidad de estudio, ¿no? Si yo hacía, por ejemplo, por unidad, como en este caso, o podía ser por docena, o por centena, por lo que fuera, ¿no? Vamos a imaginarnos que en este ejercicio, la unidad de estudio no es una unidad, sino, por ejemplo, una docena, por decir, ¿no? Por decir. ¿Qué significaba? Que, ¿cuál es el mayor tiempo? Lijar. Esa es la cadencia, o tiempo de ciclo. Quiere decir que yo me demoro 3 minutos en fabricar una unidad de estudio, pero mi unidad de estudio estamos diciendo que es una docena, o sea que en 3 minutos yo fabrico 12 banquitos. Entonces es muy importante saber cuál es nuestra unidad de estudio. En este caso es la unidad, pero puede ser una docena, puede ser una centena, etc. ¿Ya? Bueno, entonces miren, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, que es cuando nosotros balanceamos una línea. Miren, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero vamos a balancear una línea, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que el ciclo pasado, ¿no?, el último capítulo que vimos fue balancear una línea, ¿no? ¿Y para qué nosotros balanceamos una línea? Primero, porque seguramente tal como estaba, yo no podía cumplir con determinada producción, ¿no? Vamos a suponer que yo tenía una línea, ¿no?, de producción, y con esa línea yo podía fabricar, no sé, ¿no?, 100 unidades diarias, ¿no? Con esa línea tal como está, yo podía fabricar 100 unidades diarias. Pero si aparece un cliente y me hace más pedidos y yo necesito fabricar ahora ya no 100 unidades diarias, sino necesito fabricar de repente 140 unidades diarias, ya no puedo, ¿no? O sea, si yo con la planta que tenía, así como el ejercicio que acabamos de ver, ¿no? En el ejercicio que acabamos de ver, mi capacidad real, ¿cuál era? Era 150 unidades, creo, ¿no? Era 150 unidades, ¿no? Esa es mi capacidad real, ¿no? El diario, no podía fabricar más. Pero si de repente aparecen más clientes y ahora necesito fabricar, por ejemplo, 200 unidades, tal como está, no voy a poder. Y como no voy a poder, una manera de yo poder fabricar más era haciendo un balance de línea. ¿Y qué significaba? Que las operaciones, ¿no?, que eran diferentes, iba a hacer lo que se parezca más, que los tiempos se parezcan más. Si los tiempos se parecen más, yo voy a poder fabricar más, ¿no? Entonces, ese era, recordando, un balance en línea. Voy a tratar de alcanzar una determinada producción, que es la que yo estoy buscando, y para eso voy a tratar de que los tiempos se parezcan más, ¿no? Ese era un balance en línea. Entonces, vamos a recordar eso.
¿ya? Entonces, como habíamos dicho ya desde las clases, la primera clase, eso de balance en línea lo vamos a repetir en diferentes momentos, ¿ya? En el curso, porque hemos dicho, miren ustedes, habíamos dicho en la primera clase que ustedes iban a hacer un trabajo que era hacer una redistribución de planta, ¿no? Y entregué la primera clase una página, ¿no? Donde estaban todos los pasos que tenían que hacer para hacer esa redistribución de planta. Y habíamos dicho que habían dos tipos, ¿no? De planta, digamos, ¿no? En forma general, ¿no? En forma general, al final nos habíamos quedado con dos tipos. Una planta orientada al producto o una planta orientada al proceso. Si ustedes recuerdan, hablábamos de 4 tipos de planta, ¿no? Pero al final, la última, ¿no? De personalización en masa era algo ideal, ¿no? Y de las 3, habían 2 que se eran muy parecidas, entonces prácticamente era orientada al producto. Y al final nos quedamos con 2 tipos de plantas. Una planta orientada al producto y una planta orientada al proceso. Si yo tenía una planta orientada al producto, normalmente es una línea de ensamblaje, para ensamblar algo, ¿no? Un automóvil, un televisor, una computadora, ¿no? Es una línea de ensamblaje. Es una planta orientada al producto. Si ustedes tenían una planta orientada al producto, ¿no? Estoy obligado a hacer un balance de línea, ¿no? Recuerden que el curso hemos dicho que es hacer una distribución de planta, ¿no? Y en el caso del trabajo, hacer una redistribución de planta. Y los que tienen una planta orientada al producto, tienen que hacer un balance de línea. Los que no tienen una planta orientada al producto, si no tienen una planta orientada al proceso, no están obligados a hacer el balance de línea, ¿no? Pero los que sí tienen, ¿no? Parte del trabajo es hacer un balance de línea, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo que hacer un balance en línea y después de balancear la línea, voy a calcular cuál es mi capacidad de planta, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver este ejercicio, ¿no? Que es un balance en línea en realidad, ¿no? Dice, este balance en línea lo hacemos igual que hacíamos el ciclo pasado, idéntico, es lo mismo. La única diferencia es la pregunta C acá. Bueno, vamos a leerlo, ¿ya? Mire, acá dice, en una fábrica de ensamblaje de lavadoras se necesitan las siguientes tareas con sus respectivos tiempos. Tengo estas tareas, A, B, C, D, E, F, G, H. Tengo el tiempo y tengo la precedencia. Ya saben ustedes que preceder quiere decir ir adelante. La primera pregunta era dibujar el diagrama de precedencias. Luego voy a hacer el balance de la línea. Recuerden ustedes que cuando yo tengo una línea de ensamblaje, lo que voy a hacer es agrupar máquinas o puestos de trabajo, ¿no? Y esa agrupación se llaman estaciones de trabajo. Entonces, en la parte B, donde dice balancear la línea de ensamblaje, lo que voy a hacer yo es formar estaciones de trabajo, ¿no? O sea, esto ya lo hemos visto el ciclo pasado y lo veremos acá en diferentes momentos, hemos dicho, ¿no? Lo único nuevo sería la parte C. La parte C. Dice, si se trabaja un turno al día, 5 días por semana y 9 horas por turno, me piden hallar cuál sería la capacidad real de la fábrica después de balancear la línea en horas por semana. La segunda pregunta me dirían, ¿cuál es la producción real en unidades por semana después del balance? Y la tercera pregunta es, si la utilización es 80%, hallar la capacidad de diseño, ¿no? Recuerden ustedes que en las clases anteriores hemos hablado que en realidad hay dos tipos de capacidad de planta, ¿no? Una capacidad real, ¿no? Que es lo que acabamos de ver, y una capacidad teórica, ¿no? Y la capacidad teórica era cuando yo suponía que la maquinera nunca se detenía por ningún motivo. Señor Walca Franco, ¿quiere preguntar algo? Ingeniero, buenas noches. Hay un compañero que está con el micrófono abierto. No sé si usted lo puede silenciar porque no A lo ver. puedo hacer. No tengo el control, por favor. A ver, señor, por favor, ¿quién tiene su micrófono? A ver, Ya está silenciado. ya, listo.
Listo, ingeniero, gracias. Ya. Ya, miren, entonces todo este tema ya lo hemos visto. Lo nuevo sería la parte C, ¿no? En la parte C me piden allá la capacidad real de la fábrica después de balancear. La segunda pregunta es hallar la producción real. Y la tercera pregunta, hallar la utilización, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a dar algunos minutos para que ustedes intenten balancear la línea, ¿no? Ya hemos dicho en el ciclo pasado que cuando yo tengo una línea de ensamblaje, lo que va a pasar es que voy a agrupar, ¿no? Máquinas o puestos de trabajo, y esa agrupación se llaman estaciones de trabajo. Bueno, entonces vamos a dar unos minutos para que traten de balancear la línea, y luego lo vamos a explicar y vamos a contestar lo nuevo, que sería la pregunta C, ¿no? Donde me hablan de hallar la capacidad real, la producción real, hallar la utilización y todo eso que estamos viendo en este capítulo. Ingeniero, buenas. Le Sí, quería hacer una dígame. pregunta, por favor. Sí, dime. En el ejercicio B, en el Sí, subtítulo 2, dice el peso posicional, ¿no? sí. Pero no me cuadra el A y el B. ¿Me podría explicar solamente esos dos? ¿Cómo no te cuadra el Porque A y el no, B? o sea, no coinciden los datos con mi resultado. A ver, cuando tú balanceas la línea, lo primero que tienes que hacer es, lo primero que se hace es hallar el ciclo teórico, que en este caso es dato, ¿no? Me dice, en la parte B, ¿qué dice? Balancear la línea de ensamblaje si se trabaja 9 horas diarias y la producción por día debe ser N unidades, o sea, no me dan la producción diaria. Dice la parte I, ¿no? Acá dice, ¿no? Hallar el número mínimo de estación de trabajo si No, el el tiempo segundo, de el segundo. ciclo, si el tipo de ciclo teórico es 9 minutos. Entonces, como tú recordarás, ¿qué significa el 9 minutos? ¿No? Que cuando yo agrupe los puestos de trabajo, no debe pasar de 9 minutos. ¿Y por qué aplicábamos el peso posicional? Porque yo iba a numerar, ¿no? O sea, y el peso posicional es la suma de todos los tiempos, ¿no? Y luego yo, ¿qué hacía? Yo colocaba un orden, ¿te acuerdas? Yo lo ordenaba de mayor a menor, ¿no? Lo ordenaba de mayor a menor. Cuando yo lo ordenaba de mayor a menor, ¿no es cierto? Yo me guiaba de ese orden. O sea, el orden 1, ahí comenzaba. El orden 2, y yo de ahí me guiaba. ¿Sí? De ahí tengo que guiar. ¿Sí? O sea, el peso posicional a mí me sale el A29, el B25, el C17, ¿no? Y en el cuadro que usted ha enviado sale A24, B20. Eso, o sea, esa me pregunta. Ah, ya, ya. Acá, mira, ¿qué es el peso posicional de A? El peso posicional de A, miren. Vamos a mirar acá ya, bueno. Se supone que ustedes deberían hacer. El peso posicional de A es de A hasta el último puesto, que es H. Miren, para llegar de A hasta H hay este camino, ¿no? Miren, A, B, C, E, G, H, ¿no? Pero hay varios caminos en este caso, miren. Para llegar de peso posicional de A, ¿no? Es de A, B, C, F, G y H, ¿no? Y acá hay otro. A, B, D, G y H. Usted va a tomar el mayor, ¿sí? Y con ese mayor se supone que da 24. ¿A ti cuánto te da? Ok, no, yo había sumado los cuatro y me daba otro resultado, pero ya me explicó, gracias. Esa era mi pregunta, ¿no? Ya, mira, vamos a recordar qué cosa era el peso posicional. Por ejemplo, ¿cuál es el peso posicional de G? De G hasta el último, o sea, G y H sería 6. ¿Cuál es el peso posicional de E? De E hasta la H, o sea, E, G, H, o sea, sería 7 más 4, 11, 11 más 2, 13, ¿no? ¿Cuál es el peso posicional de D? De D, de G hasta H, siempre hacia adelante, nunca retrocediendo, sería acá 3 más 4, 7, más 2, 9. Si hay varios caminos, tomo el que sume más, como el que tú me preguntabas, ¿no? Para llegar de A hasta H, peso posicional de A, de acá hasta H, hay varios caminos, ¿no? Mira, acá hay uno, acá hay dos, y acá hay tres. ¿Cuál tomo? El que suma más, ¿ya? A ver, justamente la idea es recordar, ¿no? Recordar eso que vimos en el último capítulo, que era balance en línea, que
lo van a usar bastante, no solamente en este curso, ¿ya? En otros cursos relacionados con producción van a usar bastante el balance línea. Entonces vamos a dar unos minutos para que, a ver, balancee la línea, ¿ya? Y luego lo vamos a explicar y contestamos la parte nueva, que es esta, ¿no? Allá la capacidad real, allá la producción real, allá la utilización, etcétera, lo que me pregunten, ¿ya?
Miren, vamos entonces a resolver el ejercicio, ¿no? Donde me habla de fabricar, ensamblar lavadoras, ¿no? Que pasan por estas tareas. Pues ocho tareas. Tiene el tiempo que demora cada tarea y la precedencia, ¿no? Ya sabemos que preceder quiere decir ir adelante, ¿no? Bueno, la primera pregunta es dibujar el diagrama de precedencia. Como dice acá, ¿no? La tarea A va delante de nadie. La tarea A no va delante de nadie. La tarea B va delante de A. La tarea B va delante de A. La tarea C va delante de B. La tarea C, miren, va delante de B. La tarea D también va delante de B. D va delante de B. La tarea E va delante de C. E va delante de C. Y así, ¿no? F también va delante de C. F está delante de C. Luego dice G, ¿no? G va delante de D, E y F. G va delante de D, E y F. Delante de D, E y F va G, ¿no? Y al final H va delante de G. H va delante de G y ya tenemos graficado el diagrama de precedencia, ¿no? A cada tarea le colocamos su tiempo, ¿no? Porque acá aparece, ¿no? A vale 4 minutos, B 3 minutos, etc. Y ahí está, ¿no? Está dibujado. Ya tengo entonces mi diagrama de precedencias. Ahora, la pregunta B es justamente balancear, ¿no? Ahí sí, balancear la línea de ensamblaje si se trabaja 9 horas diarias y la producción por día debe ser N unidades, dice, ¿no? O sea, no me dicen cuál es la producción diaria, me dicen N unidades. Pero en la pregunta 1 dice, el número mínimo de estaciones de trabajo, me están preguntando si el ciclo teórico es 9 minutos. Me dan acá un dato, el ciclo teórico. Entonces, recordando lo que nosotros hacíamos el ciclo pasado, era primero usar esta fórmula. C es igual a T entre P, ¿no? C es el ciclo teórico, que en este caso es dato, vale 9. T es el tiempo diario, que en este caso son 9 horas, y P es la producción diaria o demanda diaria, que en este caso dice que es N. Pero recuerden ustedes que este tiempo, que en este caso está en horas, se debe de pasar a cómo está, ¿no? Acá, ¿no? A la tarea, ¿no? Si está en minutos, segundos, centésima minuto, en este caso está en minutos. Entonces debo pasarlo a minutos, ¿no? Entonces acá sería 60. Bueno, acá despejamos N y me sale que N sale 60 unidades, ¿no? Entonces ahora la pregunta era, que me hacían era ya el número mínimo de estaciones de trabajo, ¿no? El número mínimo de estaciones de trabajo es la sumatoria de todos estos tiempos, que en este caso es 29, entre el ciclo teórico, ¿no? 29 entre el ciclo teórico me sale 3.22 estaciones. Entonces no es 3 por si acaso, ¿no? Porque acá la fórmula me está diciendo que necesito más de 3 estaciones. Como no puedo tomar fracción, debo de tomar entonces 4 estaciones. Entonces con esta fórmula, que es la sumatoria de todos los tiempos, entre el ciclo teórico me sale el número mínimo de estaciones. 3.22 es 4 estaciones. Ahora, cuando yo balancee la línea, ¿me deben de salir siempre exactamente 4 estaciones? No. Si ustedes recuerdan, decíamos que me debe de salir mínimo 4. Podría salirme 5 o podría salirme 6 también. Lo que no puede salirme es menos. Si me sale menos 3 estaciones, con seguridad hemos cometido algún error por ahí. O sea, podría salirme 4, como dice acá la fórmula, o puede ser 5 o puede ser 6. ¿Ya? Ahora vamos a balancear la línea, ¿no? Entonces, con el peso posicional, ¿no? Entonces, con esta técnica que se llamaba el peso posicional. Miren, acá estamos recordando, ¿no? Dice recordar que la sumatoria de los elementos, ¿no? Debe ser menor o igual que 9, o sea, menor o igual que el ciclo teórico. Y debo respetar la precedencia.
Miren ustedes acá, debo respetar la precedencia y cuando yo agrupe debe ser menor o igual que ciclo teórico. Por ejemplo, si yo quisiera tomar acá, miren, C, quisiera tomarlo con G, no podría, porque antes estaría E. Debo respetar la precedencia, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo agrupe, la agrupación debe ser menor o igual que el ciclo teórico, o sea, menor o igual que 9. Otra cosa, miren, si ustedes recuerdan, una vez que ustedes han graficado este diagrama de precedencias y hemos determinado, bueno, ya era dato, ¿no? Que el ciclo teórico era 9, ¿no? Entonces, miren, ustedes se deben fijar en los tiempos de las tareas. Esta tarea A vale 4, la tarea B vale 3. ¿Cuál es la mayor tarea, miren? E, vale 7. Pero miren, como el ciclo teórico es 9, ¿no? Entonces, no hay ningún valor que sea mayor que 9, ¿no? Si vamos a imaginarnos que este E, vamos a imaginarnos que este E hubiera sido 7, ¿ya? Vamos a imaginarnos que E hubiera sido 10, o sea, más que el ciclo teórico. Si era más que el ciclo teórico, ¿qué significaba? Que yo nunca iba a poder fabricar, ¿no es cierto?, 60 unidades en un día de 9 horas. Nunca. Eso significaba. Por eso es importante revisar que todos los tiempos sean menor que el ciclo teórico. Menor o igual que el ciclo teórico. Bueno, acá todos son menores, no hay problema, ¿no? Habíamos, si ustedes recuerdan, decíamos, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si acá en E hubiera salido 10? Y el ciclo teórico era 9. Significaba que yo nunca iba a poder fabricar en un día de 9 horas 60 unidades. Nunca. Entonces, eso se presenta en la realidad. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? En este puesto E, que supuestamente es 10, estamos imaginándonos que sea 10, yo iba a colocar mi mejor operario. De tal manera que no sea 10, sino como es un buen operario, hago que por lo menos baje a 9 minutos. O sea, igual que el ciclo teórico. Si no puedo hacer eso, me voy a ver obligado a hacer horas extras. Pero no conviene horas extras, eso encarece todo, encarece el producto, ¿no? Pero en este caso ese problema no tenemos, porque todos los tiempos son menores de 9 minutos, que es el ciclo teórico, ¿ya? Bueno, entonces ahora, para balancear la línea, debemos recordar estas dos cosas, ¿no? Que cuando yo agrupe, ese agrupamiento de los puestos de trabajo o elementos que le llamamos debe ser menor o igual que 9. Y debo respetar la precedencia, por eso lo dibujo, ¿no? Debo respetar la precedencia. Bueno, entonces vamos a comenzar acá, mire, en esta primera columna que dice elementos. En esta primera columna que dice elementos voy a colocar todos los elementos, ¿no? O todos los puestos de trabajo, o todas las tareas, ¿no? Como quieran llamarle, tareas, elementos, puestos de trabajo, no sé. Acá copiamos, miren, A, B, C, D hasta la H. Y entre paréntesis voy a colocar el tiempo que demora, ¿no? A vale 4 minutos, B demora 3 minutos, C 4 minutos, etc. Ahora, en la siguiente columna dice peso posicional, ¿no? ¿Qué significa el peso posicional? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuál es el peso posicional de A? De A hasta el último elemento que es H. Pero para llegar de A a H, habían varios caminos, ¿no? Miren, acá hay un camino, ¿no? Acá hay otro camino para llegar de A a H, y acá hay otro tercer camino, ¿no? ¿Cuál van a tomar ustedes si hay 3 caminos? El que sume más, ¿ya? Suman las 3 alternativas y el mayor, en este caso me va a dar 24. Eso se llama peso posicional. ¿Cuál es el peso posicional de B? Lo mismo. De B hasta H, igual, hay 3 caminos, ¿no? ¿Cuál tomo? El que sume más. En este caso, me va a salir 20. El peso posicional de C, igual, miren, de C. Para llegar de C hasta H hay 2 caminos, ¿no? Miren. Este de acá y este de acá. ¿Cuál es el que suma más? Este, ¿no? C, E, G, H, ¿no? 11, 15, 17. ¿No? Miren, acá está, ¿no? El peso posicional de C, 17. ¿Cuál es el peso posicional de D? Para llegar de D hasta el final H, acá hay, ¿no? D, G, H. O sea, 3 más 4 más 2, 9. Peso posicional de D es 9. Y así, ¿no? Y así continúa hasta el final. A eso le llamamos peso posicional. Ahora en la tercera columna dice orden. No estamos recordando lo que hemos visto el ciclo pasado, ¿no?
¿Cuál era el orden? Lo numeraba, ¿no? De mayor a menor peso posicional. ¿Cuál es el mayor peso posicional? 24, 1. ¿Cuál es el número que sigue? 20, 2. El que sigue, ¿no? 17, 3 y así, ¿no? El 13 y así, ¿no? Lo ordeno y le pongo los números. En este caso me quedaría así, ¿ya? Ahora, miren, ahora ya tengo los elementos, el peso posicional y el orden. Ahora, si ustedes recuerdan, vamos ahora sí a comenzar a formar las estaciones de trabajo, ¿no? ¿Cómo formamos las estaciones de trabajo? Que los elementos, o sea, los puestos de trabajo, cuando yo los sume, no debe ser mayor a 9, como dice acá, menor o igual que 9, y debo respetar la precedencia. Entonces voy a comenzar por el orden 1. El orden 1, acá está, ¿no? Miren, acá dice Sergio Rodrigo, sí, dígame. Tengo una consulta con el determinar las estaciones. ¿Por qué no seleccionó, por qué no punto EF juntos y CD juntos? ¿Y por qué tuvo que agrupar CD y F juntos? Sí, ahorita lo explicamos. Lo que pasa es que todavía no estoy llegando ahí, ¿no? Ahorita los recordamos, ¿ya? Estábamos Está bien. explicando que, mira, que estamos acá en el orden, ¿no? Yo estoy acá en el orden, ¿no? Ahorita lo explicamos, mira, orden. Ahora, yo para formar las estaciones, por ejemplo, la estación 1 dice A y B, la estación 2 dice C, D y F. ¿Por qué, no? Porque me he basado en el orden. Vamos a mirar el orden. Yo digo orden 1. ¿Cuál es el orden 1? El elemento A. ¿Que cuánto vale? 4. ¿Qué número sigue? El orden 2. ¿Cuál es el orden 2? El elemento B, que vale 3. Entonces, A y B, 4 y 3 sería 7. Recuerden que cuando yo agrupe debe ser menor o igual que 9, pero vamos a mirar. Acá, estoy tomando A y B, miren, estoy tomando A y B. Debe ser menor o igual que 9. ¿Qué pasa si yo tomo C? Se pasaría, ¿no? 7 más 4, 11, ¿no? Se pasó de 9. ¿Qué pasa si tomo D? Porque también se conecta con D. 7 y 3, 10, también se pasó. Y no puede pasarse, ¿no? Tiene que ser menor o igual que 9. Entonces, por eso me veo obligado a tomar A y B. Y a eso le llamo la estación 1. A y B, tomé la estación 1. ¿Y cuánto suma? A y B suma 7. Entonces, miren, ya tomé el orden 1, el orden 2. ¿Qué me toca ahora? El orden 3. El orden 3, ¿cuánto vale? C, que vale 4. ¿No? Entonces, vamos a mirar, ¿eh? El orden 3 es C, que vale 4. El orden 4, aquí está el orden 4. ¿Cuánto vale? 7. Pero 4 y 7 es 11, se pasó, ¿no? Debe ser máximo 9. Entonces no puedo tomar, miren, el orden 4, porque se pasa de 9. Entonces el 4 no lo tomamos. Tomo el orden 5. ¿El orden 5 cuánto vale? 3. Entonces, miren, tengo acá el C y el D, que sería 7, ¿no? Y entonces, miren, vamos a mirar acá. A ver, estábamos en el orden 3, que valía C, 4. El orden 4 se pasó, no lo tomo. El orden 5 sería C y D, 7, ¿no? Y ahora me tocaría el orden 6. El orden 6 es F. Entonces sería C, D, F, miren. C, D, F, y exactamente la suma me da 9. Y ahí tengo mi segunda estación. Esta es la segunda estación. ¿Ah? Acá está. La segunda estación. Está formada por C, D y F. C, D y F. ¿No? Mi segunda estación y la suma es 9. Ahora, recuerden que yo voy a hacer orden 1, orden 2, orden 3, así, ¿no? Yo había tomado el orden 1, el orden 2, el orden 3, el orden 4 no, porque se pasaba, me tocó el orden 5, ¿no? Y el 6. Entonces, ¿qué orden me toca? Si he tomado el 1, 2, 3, 5, 6, ¿qué orden me debería de tocar? He tomado el orden 1, 2, 3, 5 y 6. Me falta el orden 4, ¿no es cierto? Debo de tomar el orden 4, ¿no? ¿Y cuánto vale el orden 4? Es E, 7. Vamos a mirar acá, miren. La E vale 7. Esta E, ¿con quién se está conectando? Solamente se está conectando con G. Solamente se conecta con G. Pero no puedo tomar E y G porque 7 y 4 sería 11 y máximo es 9. ¿Podría tomar E y H? No, porque estaría burlando la precedencia. Entonces lo único que me queda, no tengo alternativa de que esto sea una estación de trabajo solo. Sería la tercera estación de trabajo.
Entonces, miren, la tercera estación de trabajo está formada por un solo elemento, que es el elemento E, ¿no? ¿Ya? Acá está, ¿no? Ahí se ve, por eso nos ayuda a ver graficado. No puedo hacer de otra manera, no puedo tomar E con G porque se pasaría, ¿no? De 9. No puedo tomar E con H porque estaría burlando la precedencia. Entonces solamente debo de tomar E. Sería mi tercera estación de trabajo, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Bueno, solamente me quedaría, miren, la estación 7 y la estación, perdón, el orden 7 y el orden 8. El orden 7, ¿qué elemento es? G, que vale 4. Y el orden 8, que es H, que vale 2. 4 y 2, 6. Entonces, G y H sería la siguiente estación de trabajo, que sería la estación de trabajo 4. La suma es 6. ¿No? La suma es 6. Y ahí tengo los tiempos, ¿no? Ahí tengo los tiempos. Entonces yo me he guiado del orden, ¿no? Tomo orden 1, orden 2, orden 3. Si se pasa, ese orden me lo salto. Entonces miren, ya tengo. En este caso me han salido 4 estaciones de trabajo. Exactamente como dice la fórmula. Pero ya hemos dicho que no necesariamente me va a salir 4 estaciones. Puede salir 1 o 2 más. Lo que no puede salirme es menos de 4. Si me sale menos de 4, con seguridad me he equivocado. ¿Ya? Entonces, miren, ahora, miren, recuerden que en este ejercicio el ciclo teórico valía 9. ¿No? El ciclo teórico valía 9. Entonces, y el ciclo real puede ser menor o igual que el ciclo teórico. Y en este caso, miren, en la última columna donde dice tiempo, busco el mayor número. ¿Y el mayor número cuánto es? 9. Y el mayor número se llama el tiempo de ciclo, o ciclo real, o ciclo después del balance, que en este caso coincide con el ciclo teórico. Vamos a mirar, miren estos tiempos, 7, 9, 7 y 6, son tiempos parecidos, ¿no? 7, 9, 7 y 6 son parecidos. Quiere decir que cuando yo calcule la eficiencia, me va a salir una eficiencia alta. Así como acá, ¿no? Miren, estamos calculando la eficiencia de este balance y la fórmula es la sumatoria de todos los tiempos por 100 entre K por C. Sumatoria de todos los tiempos es esto de acá, ¿no? Sumatoria de estos tiempos, que sale 29. Ahí tenemos, 29. Por 100, K es el número de estaciones de trabajo, que me ha salido 4. Y C, esta C minúscula, es el ciclo después del balance, o ciclo real, que sale 9. Operamos y me sale 80.56%. Ahora también calculamos este símbolo, es el flujo de los tiempos ociosos. Tiempos ociosos, o tiempos muertos, o tiempos inactivos, ¿no? En toda la línea, que tiene esta fórmula. K por C menos la sumatoria de tiempos. K es el número de estaciones, 4. C, ciclo real, 9, menos la sumatoria de los tiempos, que es 29. 36 menos 29 me sale 7 minutos en toda la línea. O 7 minutos por ciclo. Miren, ¿qué significa el ciclo real? Lo que siempre he significado en estudio de tiempo. Que en este tiempo se fabrica una unidad de producción, ¿no? Una unidad de producción ya sabemos que puede ser una unidad, puede ser una docena, una centena, etc. ¿No? Entonces, ¿qué significa el tiempo de ciclo? Lo que siempre significa, que en este tiempo se fabrica una unidad de producción, ¿no? En este caso, una unidad de producción para el ejercicio debe ser ensamblar una lavadora. Ensamblar una lavadora. Ahora, mire, esta fórmula de los tiempos ociosos o tiempos muertos o inactivos me dice 7 minutos en toda la línea. Quiere decir que en toda la línea hay un tiempo ocioso de 7 minutos. O también puedo decir 7 minutos por ciclo, ¿no? ¿Y cuál es el ciclo? 9 minutos. Quiere decir que cada 9 minutos se genera 7 minutos de tiempo ocioso. 7 minutos por ciclo. Y como el ciclo es 9, cada 9 minutos se genera 7 minutos de tiempo ocioso. Ahora miren, graficamos las estaciones. Bueno, acá ya le hemos graficado, ¿no? Miren, la estación 1 está conectada con la estación 2. 1 con 2. La estación 2 está conectada con la 3. La estación 2 está conectada con la 3. ¿No? Y la 2 también está conectada con la 4, ¿no? La 2 está conectada con la 4. La 2 está con la 4.
y la 3,4, ¿no? Y la 3,4. Ahí hemos dibujado. Y hemos copiado acá el tiempo, ¿no? La estación 1 es 7 minutos, la estación 2, 9, la estación 3, 7, y la estación 4, 6 minutos. Miren, recuerden ustedes que les acabo de decir que este balance de líneas lo vamos a ver en diferentes oportunidades en este ciclo. ¿Por qué? Porque en su planta, en las cuales ustedes van a hacer su trabajo, son de dos tipos nada más. O es una planta orientada al producto, como este caso, es una planta orientada al producto, pues una línea de ensamblaje, o una planta orientada al proceso, ¿no? Si ustedes tienen una planta orientada al producto, están obligados a hacer un balance línea. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren acá, presten atención acá. Dice, el balance de línea afecta a la distribución de planta. Miren, si yo tengo esto que hemos graficado acá, ¿no? Que es las estaciones de trabajo con sus tiempos. Cuando ustedes terminen de hacer su trabajo, ¿no? El último mes terminen de hacer su trabajo, ustedes van a hacer una propuesta de distribución de planta, ¿no? Van a hacer una propuesta de distribución de planta. Si ustedes tienen una planta orientada al producto y parte de su trabajo es hacer una propuesta de distribución de planta, deben de fijarse que esa propuesta no contradiga este balance, no lo contradiga, porque si lo contradice sería absurdo. Porque nosotros, ¿para qué vamos a hacer una redistribución de planta? Para aumentar la productividad. Y si su propuesta contradice al balance, ¿qué estaría significando? Estaría significando que ustedes no pueden producir lo que me están pidiendo. Y sería absurdo, ¿no? ¿Yo para qué hago un balance? Para alcanzar una determinada producción. Y la producción que yo quiero alcanzar diariamente acá es 60 unidades. Por eso que deben de verificar lo que ustedes van a proponer con el balance de línea. No debe haber alguna contradicción. Si hay una contradicción sería absurdo, ¿no? Entonces esto lo estamos y lo vamos a recordar en diferentes oportunidades aquí. El balance de línea afecta a la distribución de plantas que ustedes van a proponer. Por eso, ¿qué debo hacer? Verificar que no haya alguna contradicción, ¿ya? Eso lo veremos también más adelante. Bueno, hasta ahí es lo que hemos hecho el ciclo pasado. Acá no hay nada nuevo, ya eso lo hemos visto. Acá lo hemos recordado simplemente. Lo nuevo vendría acá, ¿no? La parte C. Miren, ¿qué dice la parte C? Se trabaja un turno al día, 5 días por semana y 9 horas por turno. Entonces es lo que se trabaja. La parte C. Ese vendría a ser la capacidad efectiva real, ¿no? Se trabaja un turno al día, 5 días por semana y 9 horas por turno. Multiplicamos todo eso, miren, acá, ¿no? Turno y turno se eliminó, ¿no? Día y día se eliminó, me quedaría horas por semana. Multiplico todo y me sale 45 horas por semana. Esa sería la capacidad real o efectiva. Y esa era la primera pregunta, ¿no? De la parte C. Allá la capacidad real de la fábrica después de balance, ¿no? Después de balance en horas por semana. Ahí está. 45 horas por semana. Ahora, la segunda pregunta que me hace la parte C dice, hallar la producción real en unidades por semana después del balance, hallar la producción real. Miren que en este ejercicio no me está diciendo que yo perdí tiempo por algún motivo, no me dice nada que perdí tiempo. Por lo tanto, yo asumo, ¿no? Por lo tanto, yo asumo que no se pierde, ¿no? Por lo tanto, yo estoy asumiendo que la producción real va a coincidir con la capacidad real, ¿no? Porque no me dice que se perdió nada de tiempo, ¿no? No dice eso, como en el problema, como en el primer problema que vimos, ¿no? Que me decía que se perdió una hora, ¿no? Y la producción real era diferente a la capacidad real. Como no me dicen nada de eso, bueno, la producción real va a ser igual a la capacidad real. Miren, para eso recordamos qué cosa es el tiempo de ciclo. Lo que siempre ha sido, que en este tiempo se fabrica una unidad de producción, ¿no? Entonces miren acá dice, ¿no? Una unidad de producción, que debe ser una lavadora, se fabrica en 9 minutos. Eso es lo que me dice el ciclo real. En este tiempo se fabrica una unidad, o sea, una lavadora. Una unidad se fabrica en 9 minutos. En una semana de 45 horas lo convierto a minutos, 45 por 60, ¿cuántas unidades se va a fabricar? Hacemos una regla de 3 y me sale 300 unidades por semana. Entonces miren, ya contesté la segunda pregunta. La segunda pregunta, la producción real sería esta.
la que acabamos de sacar, ¿no? 300 unidades por semana. Que es igual a la capacidad real, porque no me dice el problema que hemos perdido algún tiempo, ¿no? La tercera pregunta dice, en la parte C, si la utilización es el 80%, ¿cuál es la capacidad de diseño en unidades por semana? Bueno, recordamos la fórmula, ¿no? La utilización es la producción real entre la capacidad diseñada. Ya sabemos que la capacidad diseñada es capacidad proyectada, capacidad teórica, ideal. ¿Qué significaba? Que yo supongo que las maquinarias nunca se detienen, pero eso no es cierto. Las maquinarias se van a detener, ¿no? Cuando yo cambio de producto, tengo que preparar la maquinaria, o cuando le doy mantenimiento, o por cualquier otro motivo. Según el problema, esta es la fórmula, ¿no? Utilización es producción real entre la capacidad diseñada. La utilización, según el ejercicio, es 80%. La producción real es lo que hemos sacado acá, 300 unidades por semana, y la capacidad diseñada es lo que no conozco. Despejamos y me sale, miren, 375 unidades por semana. Capacidad diseñada o producción teórica o ideal. Todo eso es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa sería, entonces, la solución. Hemos balanceado la línea, hemos recordado cómo balancear una línea y con eso hemos hallado la capacidad efectiva o real, la utilización o cualquier otra cosa que me esté preguntando el ejercicio. ¿Ya? Miren, y con esto nosotros estaríamos terminando este capítulo, que es el capítulo de capacidad de planta. ¿Ya? La próxima clase vamos a comenzar a ver cómo hacemos los métodos que podemos utilizar para localizar una planta, ¿no? Vamos a ver algunos métodos que podemos utilizar para saber cómo podemos localizar una determinada planta, ¿ya? Bueno, señores, nos vamos a quedar ahí. Ya continuaremos entonces pasado mañana, ¿no? Que es el día sábado, ¿ya? Bueno, ahí... Ingeniero, Sí, dígame, ingeniero, dígame. ¿podría, la producción esperada se podría calcular en ese ejercicio? Depende de los datos que tengamos, ¿no? ¿No? O Porque sea, el tenemos ejercicio, como tú la sabes, utilización. está en función de los datos que me da el ejercicio. ¿Ya? ¿No? Y la Tú sabes que fórmula, ¿cuál es el ejercicio se da en función de los datos que me da el problema, ¿no? y cuál sería la fórmula esperada, ingeniero? Producción esperada. A ver, ¿qué dijimos la clase pasada? Y ahí está también, ¿no? La capacidad esperada que era igual a la capacidad efectiva por la eficiencia, ¿no? Bueno, podemos calcular, ¿no? La capacidad efectiva o real en este caso, ¿cuánto es? 300, ¿no? ¿No? La capacidad, porque miren, en este caso, la capacidad efectiva o real coincide con la producción real, porque no se ha perdido tiempo. Entonces la capacidad efectiva es 300. Y la eficiencia que es igual a la producción real entre la producción, ¿no? En la eficiencia de la producción, la Es eficiencia, real producción entre real entre la capacidad capacidad real, ¿no? Que en este caso efectiva. sería el 100%, ¿no? Sería el 100%, ¿no? ¿Y cuál sería la fórmula de producción esperada? Pero eso, tú has venido a la clase pasada, bueno, están en las diapositivas, ¿no? En las diapositivas que hemos puesto, ahí están todas las fórmulas, ¿no? ¿No viniste a la clase pasada? No es mi primera clase, por un tema de matrícula. Ah, ya. Bueno, tienes la posibilidad de pedirle a tu delegado o delegada que te envíe las clases que no has tenido. Pero mire, está bien, tú recién te has matriculado, pero tienes acceso al aula virtual, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tienes acceso al aula Sí, sí, virtual. ok. Y en el aula virtual están todas las diapositivas. Ahí lo puedes leer, ¿ya? ¿Ya? Me refiero a que si tú me vas a preguntar, puedes preguntar lo que quieras, ¿no? Pero como tú entenderás, si es tu primera clase, tendrías muchas cosas que preguntar, ¿no? Lee ahí más bien lo que ya está en el aula virtual y si tienes alguna duda, ahí me preguntas, ¿ya? Bueno,
Bueno, señores, con esto entonces estaríamos terminando este capítulo de la capacidad, ¿ya? Sobre todo, miren, pienso, sí, dígame, señor Hualca. Sí, ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Yo quiero comentar un tema sobre la lista de grupos, ingeniero. Dime. Mire, le explico. Sucede, ingeniero, que tengo muchos grupos de 9. Ya. Ya tengo 5 grupos de 9 y sacando cuentas somos 75 alumnos. Por ende, habría un grupo de 5. Pero Ya, no obviamente creo importa, que 5 ya, no. no importa, ¿No ya, no importa que importa. 5? Sí, sí, no importa, pero es que si no se va a poder, ve, porque, ¿no? Si no se va a poder, ya, ¿qué se hace, no? ¿Ya? Ya, y Ya, listo, perfecto, listo. ingeniero. Ya, Ya. señores, nos vemos entonces el día sábado con un nuevo capítulo que es la localización de planta, ¿ya? Ahí continuamos. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. hasta Muchas luego, gracias. hasta luego.